Otro punto que tenemos que tener en cuenta es la paleta de colores. La paleta de colores, como todas y todos sabemos, los colores nos dan sensaciones. Los colores nos permiten transmitir un sentimiento, una idea, un sentimiento, una idea o un concepto. Pero depende del color que nosotros elijamos para el fondo, para el producto, esa es la sensación que nos va a dar. Por ejemplo, si tenemos una paleta de colores neutros, lo que permite es una paleta minimalista, que por lo general se utiliza en los productos de moda o estilo de vida. La paleta de colores, digamos, más cálido, esto lo que hace es que nos permita combinar los colores directamente para alimentos, ya que incentiva más se utiliza principalmente cuando fotografiamos comida. Y la paleta de colores fríos, que por lo general se utiliza en paisaje o naturaleza. Voy a compartirles otro documento donde vamos a ver un paso a paso de lo que tenemos que hacer para generar una pequeña producción para redes sociales. Voy a ver si hay alguna pregunta. Ok. Quería hacer una consulta a ver quién me puede contestar. Para ustedes, ¿cuál es la mejor cámara para tomar una fotografía? Si alguien o alguno de los que están conectados, que no sean exalumnos míos, sabe cuál es la mejor cámara que existe para tomar producto o fotografía X. Bueno, comencemos con el paso a paso para hacer la producción. De aquí vamos a seguir a hacer la producción en vivo, que es el paso a paso de las fresas. Entonces, el paso número 1 que vamos a hacer es hacer un listado de cada cosa que se necesita. La iluminación, el vestuario, el maquillaje, los accesorios, los fondos, todo eso tenemos que hacer una lista de todo eso, lo que creamos que podemos necesitar. Como siguiente paso, una vez que tenemos todo eso listo, que tenemos todo eso, ya estamos seguros de que tenemos todo lo que queremos para la producción, vamos a componer la fotografía. O sea, vamos a colocar en el fondo que seleccionamos el producto y vamos a componerlo de acuerdo a la luz que estamos seleccionando. Como paso 3, vamos a hacer el ajuste de exposición. Aquí es interesante porque vamos a hacer el ajuste de exposición con la cámara, ya sea un celular o una cámara profesional, pero igual vamos a hacer afinar detalles. Vamos a afinar detalles. Vamos a ver si lo que vamos a hacer es ropa, son accesorios. Vamos a quitar arrugas. Si el fondo es una tela, vamos a quitar arrugas. Tenemos que planchar la tela. Si son frutas, tenemos que maquillarlas. Si son accesorios, bisutería, por ejemplo, tenemos que colocarlas de acuerdo, que no se vea muy desordenado. Y chicas y chicos, recuérdenlo, la ley de oro, entre menos, más. Siempre ganamos, cuando ponemos menos cosas, siempre ganamos más. Como cuarto paso, lo que vamos a hacer es asegurarnos que la foto está bien expuesta. ¿Y cómo nos aseguramos de eso? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es
presionar la pantalla del teléfono con el dedo en la zona más clara que tenga en la imagen de su fotografía que quiera hacer. Eso le va a permitir dos cosas, que le va a permitir que tenga un buen enfoque y que tenga una buena exposición. Eso es sumamente importante y ahora lo vamos a hacer en detalle más adelante. Como paso 5 vamos a exponer la exposición correctamente y vamos a verificar la exposición, la composición. Como les hablé en un principio, es importante cuando vamos a hacer fotografías para que sea más fácil la composición, para que se nos haga más fácil esa composición, debemos de activar la cuadrícula que trae nuestro teléfono y colocar el objeto que queremos, el objeto principal que queremos dentro de la imagen, colocarlo en uno de los 4 puntos áureos. Como sexto paso y final, y chicas y chicos, esto es sumamente importante. Hay que hacer diferentes ángulos de toma. ¿A qué me refiero con diferentes ángulos de toma? Tomar de arriba, abajo, al costado derecho, al costado izquierdo, tratar en lo posible de que esa producción nos vaya a generar contenido para diferentes publicaciones que tengamos que hacer. Porque posiblemente no tengamos tiempo para estar montando o desmontando los sets, para estar generando las producciones. Entonces hacemos una sola producción en donde nos organizamos y determinamos, podemos cambiar algunos elementos para que tengamos suficiente material para estar subiendo fotografías a las diferentes redes sociales y que todas no sean la misma, sino que tengamos diferentes opciones.